La paz de Cristo esté con ustedes un día más con nuestro cafecito Jesús y María compartiendo. Hoy, pues lamentablemente, pues nuestro hermano Dali nos amaneció enfermito. Un saludo allá a su casa y pues tenemos la cita para el otro jueves con respecto a que tengan su cinta de medir, su metro, porque vamos a ver las medidas de nuestro tamaño, nuestra amplitud de peso, para poder hablar un poquito más sobre las dietas, ejercicios y otras recomendaciones que queremos darle a ustedes. Entonces, de la opción B, vamos a pasar hoy a la opción A, un poquito a hablar con todo esto que todavía está calientito, recién salido del horno, de la JMJ Lisboa 2023. Todavía está burbujeando ahí con los jóvenes ahora de la entrevista, preguntándole cómo se sienten, qué captaron, qué impresiones han traído, para saber en qué nos vamos a caminar en esa preparación también a Seúl, la próxima JMJ. Si es un papá, ay no padre, usted y yo estamos viejos, digo yo usted sí, yo no, yo me mantengo con el espíritu joven, así que yo, si no puedo ir a esta, yo quiero ir a la otra. Y vamos a hablar un poquito sobre ese mensaje casi final en la vigilia que nos dirigió el Santo Padre, Papa Francisco, creo que más que a la juventud, también a la familia, con respecto a esta actitud que se ha de tener claramente cuando nos dijo caminar en esperanza, mirando nuestras raíces sin miedo. Muchas veces extrañamos o tenemos temor a enfrentarnos a nuestro pasado. Puede haber sido bueno, malo, difícil, y creo que es necesario hoy volver a las raíces de nuestra fe, pero también de nuestra familia, de nuestros países, para así encaminarnos, como dice el Señor, el Papa, en esperanza. Mirando nuestras raíces, tenemos que ver nuestras realidades en memoria histórica de nuestra familia y nuestros países, para saber por qué somos y hacia dónde nos dirigimos, para seguir siendo esa acción generacional de la vida de fe, pero también de los hombres y mujeres, para hacer una mejor patria, una mejor iglesia. Y creo que es necesario ver también cuando el Papa dice caminar, y si uno se cae, levantarse. Caminar con una meta. Dice caminar, y si uno se cae. Todos en la vida en algún momento tropezamos, caemos porque no pusimos atención, estamos distraídos o no ponemos atención a los signos de los tiempos. Seguimos hablando siempre. La señal del alto no solamente es para un carro, es para también nosotros los transeúntes. Cuando caminamos en las aceras o en la calle nos tenemos que detener para ver si está el paso para nosotros o para los otros. Entonces es importante ver ese aspecto de caminar. Ya vemos que el lema era María se puso en camino. Nosotros actuamos mucho desde la pandemia, estar muy instalados. Nos cuesta movernos a pararnos a tomar un vaso con agua, ir al baño, ir a trabajar, en el quehacer de la vida. Y esa es parte de la dinámica del espíritu, del cuerpo, pero también de la vida, cuando nos encaminamos, y nos dirá también, pues, levantarse. Dios nos levanta Dios a través de los hermanos, a través cuando nos apoyamos en otro, o nos apoyamos en algo, o en alguien, y eso es poder vivir el ser como a veces el buen samaritano, el poder extender la mano cuando a veces nos han tendido también la mano a nosotros, y no dirá caminar con una meta. Muchas veces hoy vivimos para donde va la gente, yo voy, no. Creo que tiene que haber muchas metas hoy, desde el inicio del año, durante el mes, durante el día. Muchas veces yo sé preparar mi ropa el día anterior, pero también a veces puede haber una distracción de algo que no preparé y me va a atrasar y no me va a dejar salir al paso de las cosas como yo quería. Entonces es importante ponerse una meta del día. Hoy voy a descansar, hoy voy a comer, hoy voy a hacer estas tareas, tengo estos compromisos, qué prioridades tengo. Me amaneció lloviendo, hace sol,
cómo está el tráfico, todo eso es parte de lo que nosotros tenemos que estar claro y por eso dice también entrenarse todos los días en la vida. La vida es para entrenarse y a veces Dios nos entrena hoy para poder ver qué condiciones tenemos, hasta dónde nuestra resistencia, hasta dónde estamos dispuestos a dar ese paso más al otro o a mí mismo para poder saber que hay algo más que hacer. A veces nos quedamos hasta aquí llegué y hasta aquí pude, no. Creo que hay que mirar hacia el horizonte, hacia donde nos dirige Dios. ¿Por qué quiere que abramos el corazón, la mente, los brazos, todo nuestro ser, para vivir esa esperanza del caminar? Y para eso tenemos que entrenarnos, para llegar a la meta. Yo le digo a la gente muchas veces, para llegar a la cima hay que hacer una senda, hay que marcar, hay que prepararse en condiciones, zapatilla, resistencia, comida, bebida, el tiempo, el clima, todo eso son partes de la vida que nosotros tenemos que dar y dice claramente entrenarse todos los días en la vida. En la vida nada es gratis. Hoy por hoy hacemos y cargamos a la gente. Dice el Señor, hay que darle el pescado, sí, pero hay que enseñarle a pescar. Y creo que nuestra actitud es ser pescadores de hombres. Todos estamos llamados a darles de comer al otro, pero de esta manera nos ayuda a saber que todos tenemos que colaborar en la casa, en la calle, trabajando, estudiando, en los quehaceres de la vida. Hoy la vida es muy fácil o se le hace fácil a todos. Es fácil cuando alguien pasa y decirle, mira, ya que vas de paso me traes una botella de agua. Pero otra es que yo me pare y pueda no solamente buscar, y eso me condiciona a mí en mi cuerpo, pero en el alma, quizás ayudar en el camino de ir y venir a buscar esa botella de agua a otra persona o ver que otra persona me pida a mí un servicio. Entonces, la actitud de que muchas veces el Papa nos citó en la anterior a Panamá, nos hablaba sobre esto de el chico y la chica sofá. Muchas veces creamos esa mentalidad de los ninis. Les damos todo, le hacemos todo. No, no, no. Hay que vivir en una vida de diligencia. El Señor nos ocupa y de qué manera nos debemos ocupar. Ya las lecturas, esta semana nos hablaba sobre aquel Jesús que sale a buscar los trabajadores. Los va ocupando y le dice que le va a pagar un denario. ¿Cómo es posible que hay gente todavía no ocupada? Y es cuando a veces más que el que me llamen y me digan, venga, yo le diga, yo quiero ir, yo puedo hacer, me gustaría que contaran conmigo. Entonces esa es la actitud que el Papa nos pone en disposición a los jóvenes, pero parte desde nosotros, la familia y la comunidad, a tomarlos en cuenta, como debe tomarnos en cuenta nosotros. Y de ahí nos da un gran discurso cuando nos habla, María es misionera de la alegría. La misión no puede ser de triste, de amargado, de cansado, frustrado. La actitud que nos brinda el Papa es María es misionera de la alegría y nos dice claramente ese campo de gracia, claramente nos dirá allá en el puente vasco de Gama de Lisboa, claramente cuando nos hace ver la alegría de María es doble. Ella acaba de recibir el anuncio del ángel que iba a recibir al Redentor y también la noticia que su prima está embarazada. Entonces es curioso, en vez de pensar en ella, piensa en la otra. ¿Por qué? Porque la alegría es misionera. La alegría no es para uno, es para llevar algo. Yo creo que la alegría del amanecer nos lleva a que, ¿qué vamos a hacer por los otros más que los demás que van a hacer por nosotros? Y creo que esa es la actitud hoy de que María nos enseña también a estar abiertos al anuncio del Señor, que viene a darnos vida y a estar y en las personas con las que vamos a bregar el día. Y muchas veces este es uno de los retos que nos hablaban los jóvenes y después tendremos alguna entrevista con ellos con respecto a ese convivir con personas de otras culturas, de otros países. Quizás las cosas que fueron fáciles para ellos, como otras que fueron muy difíciles y fueron retos. Yo nunca olvido de la parroquia donde estoy en Villalucre, las hermanas de Pureza de María. Tú veías a los chicos caminando alrededor de la parroquia,
todos los días, entrenado con mochilas, ya preparado con un equipo pesado y cómo caminar, que si las zapatillas eran buenas o malas, si el vestuario era bueno o malo, si iba a ser frío, si iba a ser calor. Entonces, muchas veces nosotros se nos hace fácil porque somos un ambiente más de calor y el calor de nosotros es húmedo. Ayer era un calor seco y fue difícil porque se hidrataba, pero también el poderse adaptar en conocimiento de las comidas. Muchas veces hicimos desde aquí, cuando tuvimos la entrevista con el padre Brutúa y otros, estuvimos hablando sobre estos aspectos de las comidas, porque siempre hay un menú internacional, pero también un menú de lo nacional, tanto en casas o en los restaurantes donde uno va. Entonces muchas veces nosotros tenemos que entrenarnos en esa misión, como dice, con alegría. Una misión que fue dar de nuestro país, de nuestra cultura, como decía el papá, nuestra nobleza, a aquellos jóvenes que nos íbamos a encontrar en el camino y familia que nos iban a acoger, y sobre todo la experiencia en nuestros retos, donde muchos que tienen hermanos menores dice: yo quisiera que mi hermano tuviera la misma experiencia, yo quisiera volver a ir, porque no fui a las anteriores. Quizás una de las cosas que más hay que cultivar hoy en nuestra juventud es el ahorro, pero también el sacrificio. Cuando vimos que muchos vendieron hojaldres y salchicha guisada, cuando vendieron sancocho, como en mi parroquia, y sopa, cuando muchos estuvieron vendiendo otros enseres, tazas, gorras. Entonces yo creo que esto nos lleva a muchas veces crear un sentido del trabajo, del prepararnos y preparar un viaje, pero en lo que podemos optar de las familias, pero también de las actividades y el aporte que cada uno de nosotros puede dar. Entonces yo creo que la misión sigue estando ahora al volver de Lisboa, el poder ir, como dice ahí, como vemos los jóvenes, cargando la cruz de cada día de mi cambio de vida como adolescente, pero también de joven adulto, en mi trabajo, en mi estudio universitario o escolares, y cómo voy a enfrentar los retos de entre mi familia y mis amigos. Y hoy una de las cosas que más nos sumerge es: el joven quiere estar en la iglesia y asumir el caminar dentro de la iglesia, en la evangelización, en la catequesis, sobre todo en los misterios de música, en los servicios del altar. Yo creo que hay que seguir abriendo las puertas, y nuestra iglesia tiene que ser renovada, y nuestros lectores, nuestros catequistas, de ellos pasan a ser un nivel de asesores y de acompañamiento a estas nuevas generaciones, porque si no, al caducar por edad o por enfermedad, estas personas, ¿qué nos va a suplir después en la catequesis, en la evangelización, en los servicios del altar? Por eso tenemos los niños, los jóvenes, en las pastorales juveniles, en los servicios del altar, en los misterios de música. Entonces yo creo que es necesario escucarlo ahora al venir, después de una experiencia, ellos mismos estudiar y desgranar un poco, como estamos haciendo aquí, este mensaje, pero también desde la familia y la comunidad y la parroquia, nosotros los sacerdotes, las religiosas, los catequistas, los asesores pastorales juvenil, tenemos que escucharlo en sus inquietudes para también saber a lo que el mundo hoy nos exige y nos encamina, abriendo el horizonte, porque los tiempos van cambiando y hay que enfrentar nuevos desafíos y nuevos retos, y eso es lo que nos decían ellos. Una cosa es lo que nos dicen, otra la que estamos viviendo, y quisiéramos cómo poder abordar esta realidad en los ambientes en que estamos, en los colegios y en las universidades. Y yo creo que esto es interesante cuando el Papa nos sigue hablando de que María sí recibe este mensaje, ser la madre del Salvador, pero le preocupa a su prima Isabel, que es una adulta mayor, y sobre todo en las condiciones donde vive y con quien está, con Zacarías, un adulto mayor también. Y esto nos ayuda a vivir el servicio con alegría, no refunfuñando porque tengo que hacer las tareas, porque tengo que hacer los quehaceres de la casa, porque me ocupan. Es importante el sentirme ocupado, pero también cuando me ocupo con otros y otros colaboramos en esta acción de la iglesia, de la familia y de la comunidad. Nos dirá también el Santo Padre, y se expresa alegría que nosotros tenemos, también otros nos prepararon para recibirla. Ahora miremos para atrás todo lo que hemos recibido y lo que han preparado. Todo eso se ha preparado nuestro corazón para la alegría. Y yo creo que esa es la alegría que se desborda de nuestros padres, de nuestra generación, de nuestros abuelos,
que nos siguen hablando de esta experiencia de la vida. Muchas veces no conocemos cómo lograron tener esta casa, ese apartamento, la calidad de vida que tenemos hoy, el sacrificio por darnos una mejor educación en casa como también escolar universitaria. Entonces nos vamos a la primera pausa para seguir compartiendo hoy este discurso de la vigilia, donde muchos lo vivimos aquí también en Metropar, hacia ese nuevo caminar de regreso a nuestros países, a nuestras familias y a nuestras comunidades. Seguimos brindando un cafecito con Jesús y María. Continuamos nuestro programa Un Cafecito con Jesús y María con cada uno de ustedes. Muchos saludos a todos los que son asiduos a nuestro programa y vemos que muchos se ponen al día con la repetición de este programa y pues saludamos un saludo a ustedes y pues ya saben, la Parroquia de los Milagros o aquí en nuestro canal, adquiera su tacita de cafecito con Jesús y María. La donación son 10 balboas. Colabora para que así tengamos para seguir adelante con nuestra programación y evangelización. Vamos a seguir viendo la segunda parte de este discurso que nos dio el Papa. Nos dirá ser para los demás raíces de alegría. Dirá el Papa claramente a los jóvenes a pensar en aquellos que nos dieron algo en la vida, de que son como las raíces de la alegría. Muchas veces nosotros debemos preguntarnos por qué somos alegres. Porque quizás, como mi papá muy vacilón, mi mamá muy vacilona, es parte generacional de nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, el convivio familiar, el preocuparse unos con otros. Eso nos ayuda a ver las raíces de la alegría, el sentido de estar unidos, de reencontrarnos en los eventos, ya sea en fin de semana, cumpleaños, aniversarios, Navidad. Esto nos ayuda a poder saber realmente el por qué existe la vida hoy en nosotros, en la fe, pero también en nuestra vida de vivir y convivir día a día en el trabajo, en el estudio, que le da un sentido de por qué nos enseñaron el sacrificio, el ahorro, pero también el superar las adversidades. Muchas veces cuando uno escucha a mi abuelo, a la abuela, a mi papá, a mi mamá, uno se da cuenta que le han hecho fácil el camino a uno o también te han ido en el camino empezando a preparar sobre decisiones a las que tienes que tomar, pero sobre todo el contar con Dios, pero el saber contar con Dios en los hermanos y cómo Dios te toma como instrumento para que otros cuenten contigo. Entonces yo creo que esa es la apertura que hoy tenemos en poder ver la alegría de nuestra vida. Hay gente que viene con mucho arrastre de sufrimiento, de dolor, de enfermedad, de situaciones de lucha, de situaciones de dureza, de maltrato. Entonces yo creo que hay que romper el ciclo, quizás, y pedirle al Señor que sane esa historia, pero si no también cómo seguir estableciendo esa historia de nuestros padres y nuestros abuelos y hasta del país donde vivimos y donde estamos viviendo ahora mismo en muchas realidades de una memoria histórica de no solamente celebrar 500 años de evangelización, sino también el cómo Dios logró que tengamos hoy esta patria que hoy Dios ama y nos bendice y que debemos cuidar y saber administrar de la mejor manera. Yo me preguntaba claramente ante la situación de que se nos da ya una gama de alianzas o de decisiones de los candidatos políticos, hoy por hoy, ¿cuándo van a ser vencidos y vamos a preparar nuevos líderes para asumir los retos en la industria, en la globalización, en la economía, en la tecnología? Vemos seminarios y concursos de robótica. Vemos muchas realidades hoy.
pero cómo le damos paso a esos nuevos líderes o cómo los preparamos y le acompañamos para irrumpir aquello que acusamos de la corrupción, de la mala administración, pero también de las cosas buenas que se han hecho y a lo que hemos alcanzado. No solamente un canal, una soberanía, sino cuando hoy descubrimos el poder que un día llegáramos a tener propios sacerdotes nativos, religiosas nativas en nuestro país, gracias a los españoles y españolas y de otras realidades culturales que han venido a servir, pero también de panameños que han salido a través de la vida religiosa a estudiar o a servir a otros países. Y eso nos lleva a la alegría del esposo y la esposa que quiso hacer, igual que sus padres, un matrimonio, establecer una vida de familia, en el vivir y convivir y establecer responsabilidad y valores en la casa. Pero todo eso es cuando vimos las realidades que nos hablaban los jóvenes, mira, en la casa donde estuvimos, cómo rezaban, cómo dialogaban, cómo nos prepararon a vivir y enfrentarnos también cuando ellos podían acompañarnos o no. Yo leí hace un rato, de yo que tanto viajo a veces por motivo de responsabilidad, vacaciones, parámetros para uno seguir enfrentando los retos hoy cuando uno viaja. En Panamá tenemos una situación que, a ver, cuando el gobierno o las aerolíneas se van a poner de acuerdo. Es incómodo entrar por una terminal 2, pero cojo el avión en la terminal 1. Llego en la terminal 1 y tengo que venir a la terminal 2 a hacer inmigración y a poder retirar mis maletas. Es una incomodidad a todos. Creo que esto es ponerse de acuerdo. En verdad, si queremos un aeropuerto funcional, pues pongamos que todas las plataformas de caminadoras funcionen, una sí, una no, y entonces preguntas, unos saben, otros no saben, tenemos que unos lugares más fríos, otros más calientes, entonces hablamos en los discursos de millones. Hoy nuestra juventud quiere un cambio, pero el cambio lo tenemos que dar nosotros cuando le preparamos a que ya no podemos en nuestras manos o no hemos capacitado o capacitarlo a ellos para hacer estos cambios en el bien común, que las cosas cambien y sean mejores, no de mediocridad o de mal hacer. Hoy hay muchas cosas buenas que se han hecho y tienen que mejorar. Estamos viendo en diferentes canales, en medios de comunicación, en redes, hoy programas que presentan un mejor Panamá, que es un punto central de tránsito. Pero está esa nobleza en nuestro corazón, en nuestros jóvenes que viven con alegría, ese poder seguir dialogando y conviviendo unos con otros en la casa, viendo las raíces de nuestra vida, de nuestra familia, el por qué y para qué Dios suscitó eso y hacia dónde nos encaminamos y que seguimos también siendo parte de unas raíces de una acción generacional en la vida de fe. Decía uno, mi papá fue diácono, yo también quise ser diácono y tomé la opción por ser sacerdote, donde quizás mi hermano fue monaguillo y me gustó ver que mi hermano era monaguillo, yo quería ser monaguillo, ahora hablaba mucho, yo tuve una pastoral juvenil y me gustaría que mi hermano lo confirmase si era en pastoral juvenil. Entonces todo eso conlleva una experiencia de fe en esas raíces, de vivir la gente con alegría. ¿Cuántos jóvenes vemos hoy tristes, frustrados, amargados? Hay que preguntarle el porqué de esto. No es porque le regañen o le castigan, quizás es una falta de diálogo y de atención y de expresión de cariño y de amor, el por qué le han dado la vida y por qué hoy siguen administrando y siendo coautores de la vida de ellos. Hoy simplemente queremos comparar un trato de un perro y un gato al trato de los hijos. Dolorosamente hoy no queremos ocuparlo y si lo ocupamos es para que sean, como decía muchas veces el obispo, cargue la silla, busque esto, haga esto. No, yo creo que todos asumimos un quehacer y un vivir, pero con amor y con alegría, de unos a otros. Pero a veces se nos hace una carga tan pesada sin ver que el Espíritu nos hace servidores de amor de unos con otros. Entonces, esa es la actitud que María nos demuestra, la alegría en que fue a servir y la alegría que se sintió ser de vida también Isabel. Y eso es lo que vivir en el servicio hoy, de lo público, de lo privado, de la iglesia, en el quehacer y vivir de la vida. Dirá también el Papa, esa alegría que vino por esa raíz es la que nosotros tenemos que dar, porque nosotros tenemos raíces de alegría y también nosotros podemos ser para los demás raíces de alegría. No se trata de llevar una alegría pasajera, una alegría de momento, se trata de llevar una alegría que cree raíces. Muchas veces hoy no hay raíces en una relación de noviazgo
o de amistad, y por eso, porque tú me dijiste, yo te dije, ya hoy no somos amigos o ya no tenemos una relación, no. ¿Cómo fundamentamos? Cuando Jesús también nos conoce y nosotros conocemos de raíz a Jesús. Jesús nos conoce, pero a veces nos falta conocer a Jesús desde el Evangelio, desde el trato con los demás. Seguimos llenándonos la boca mucho, amados el uno a los otros como yo lo he amado. Ese amor debería ser cuando amanecemos y nos tenemos unos a otros. Con el bregar de la vida, vamos sabiendo reconocer nuestra personalidad y carácter en cómo sobrellevarnos, qué nos parece bien y qué no nos parece bien, qué nos incomoda y qué no nos incomoda. No de que, ya viene fulana, no, ya viene fulano. No, qué alegría que viene fulano, qué alegría que viene fulana. Muchas veces nos hacemos chocantes o somos signo de choque para los demás, ¿no? El signo de la alegría es cuando traemos una esperanza, el poder encontrarnos y el quehacer nos hace el ser compañeros de camino, de poder ir haciendo y construyendo hoy un mejor país, una mejor familia, una mejor comunidad. A veces una empresa, a veces una familia no avanza porque no dialogamos, no compartimos, no nos escuchamos las ideas, no nos ponemos de acuerdo qué es lo bueno y lo mejor de unos para los otros. Y creo que eso va para acompañar primero, para terminar esta segunda parte, la oración, para que el Señor siga tocando nuestro corazón y nuestra mente, pero también el Espíritu nos transforme la manera de pensar y decir las cosas para hoy. Sentir en verdad cuando te digo no solamente que te amo, porque te amo, hacemos ese camino juntos, no nos separamos, no nos hacemos daño, no estamos tratando de buscar cómo meter el aguijón y hacerte la vida imposible. Como yo siempre le digo, te amo, pero te doy el beso de Judas. Te amo, pero te suyo al piso. No, hermano. Hoy construir es ver la unidad del niño que se une al otro y se van conociendo y haciendo la vida esa amistad. Lo mismo está. Simplemente vivimos de compañero y de conocido. Cuando yo veo mi promoción, que habla la experiencia, los años de caminar, la promoción, 1981, dice, qué hermoso cuando vemos esa experiencia de que nos vemos todos los días, quién cumple años, quién está con salud, quién está de viaje, cómo está su familia, cómo nos sentimos unos con otros. Ese es hacer una vida de lo que nos conocimos y bregamos una primaria, una secundaria y seguimos viendo el quehacer y el vivir de la vida que Dios nos unió y nos bendijo. Entonces, vamos a la siguiente posición musical y veamos las raíces de nuestros estudios, de dónde hemos crecido en nuestra familia y las realidades que nos han abarcado, para seguir diciendo hoy por qué somos y a lo que estamos llamados a ser, sino hijos e hijas de Dios. Continuamos con nuestro programa, Un Cafecito de Jesús y María. Queremos saber tu opinión. Escríbenos al WhatsApp o llama al 230-8030. Ahí las chicas nos estarán escribiendo y notificando pues tu opinión o alguna pregunta o duda con nuestro programa Un Cafecito de María, con el tema hoy sobre el discurso del Papa, sus palabras en la vigilia de la JMJ 2023 en Lisboa. Y vemos estos dos últimos puntos claramente cuando nos dice convertidos en raíces de alegría. Nos va a decir claramente, la alegría no está en la biblioteca encerrada, aunque hay que estudiar, pero está en otro lado, no está guardada bajo llave. La alegría hay que buscarla, hay que descubrirla en nuestro diálogo con los demás. Tenemos que dar esas raíces de alegría que nosotros hemos recibido. Piensa en lo que sucede cuando uno está cansado, no tienes ganas de hacer nada. Como decimos en español, uno tira la esponja o la toalla porque no tiene ganas de seguir y entonces uno se abandona, deja de caminar y cae. ¿Ustedes creen que una persona que cae en la vida, que tiene un fracaso, que incluso comete errores pesados, fuertes y ya está terminada? No. ¿Qué es lo que hay que hacer? Levantarse. Hermano,
dejemos la pereza y el ser holgazanes. Hay que pararse, así como hay ganas de ir al baño, pues si no, no las hacemos donde estamos, y entonces habrá que entonces irse a limpiar, a bañar y arreglar limpio nuevamente. Pues hermano, hay mucho que salir a hacer hoy. No puede haber pereza, ir a trabajar, de hacer los quehaceres de la casa. Tiene que haber ese espíritu y diligencia. La oración, Señor, ayúdame a amanecer con una disposición de voz de esperanza, de ser agradecido primero el por qué amanecemos y el por qué tenemos mucho en que ocuparnos o que nos ocupen. Y esa es la manera en que hacemos comunión unos con otros, desinstalarnos hoy un poco de a veces los medios de comunicación y de tecnología. A veces tan trancados estamos con los audífonos que no sabemos ni lo que pasa alrededor ni lo que sigue ocurriendo alrededor. Aquí hablamos, todo esto pasa en la generación de 30 a lo más joven hoy. Se han vuelto indiferentes y hoy por hoy quizás nos hacemos indiferentes a ellos porque así no nos molestan o no nos incomodan, ellos metidos en su cuarto o en sus realidades. Entonces hasta cuando nos necesiten o nos quieran ocupar, pues no, es la manera de hacerles sentir desde el diálogo en las comidas, cuando va en el transporte, cómo estás, cómo te sientes, en qué quieres que te ayude, qué estás haciendo, cómo piensas hacerlo, en qué quisieras encaminarte. Yo creo que hoy tenemos que empezar a interrogarnos y a interrogar a los otros y dejarnos a veces cuestionar a nosotros mismos, como hacíamos hace rato con ustedes, porque son realidades hoy que muchas veces nos están rodeando. Nadie quiere hablar hoy de la política hasta que llegue el punto de una elección, pero hay que ir hablando ya después de unas elecciones y cuestionar y presentar unos candidatos. Hoy preguntarnos, nosotros no somos parte de una inundación, no somos parte de las catástrofes del mundo, no somos indiferentes a los emigrantes, pero algún momento pasará y quizás no te pasa a ti, pero está pasando a muchos. A mí me tocó ahora estando en México ver de que así como yo pido que me confiese un hermano sacerdote, varios hermanos sacerdotes me dijeron, padre, ¿me puedes confesar? Y terminamos dialogando nuestra experiencia sacerdotal, nuestra experiencia en nuestras comunidades, pero también nos preguntábamos cómo nació nuestra vocación y quiénes han ayudado para poder llevar a cabo esta vocación, parte de la familia, parte de la comunidad. Y yo creo que es necesario hoy preguntarnos si nuestros jóvenes están haciendo camino en lo que le acompañamos en sus estudios y su quehacer de vida, pero también de que tienen alguien importante en su vida, que así como muchos hoy lo tenemos, otros lo hemos perdido, nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos, nuestros amigos, y muchas veces hoy seguimos viendo, sí es que la señora que enterramos ayer era que venía a misa, pero ¿quién era? Quizás no sabemos decir nada más que la señora del gorro rojo o la del bastón, pero en verdad, ¿qué anécdota tenemos de ella o qué anécdota se llevó de nosotros? Porque bregábamos en el quehacer y vivir del ir y venir de las misas. Entonces yo creo que es necesario darle un sentido a quién es tu compañero, tu vecino de trabajo, tu vecino de casa. Muchas veces somos tan indiferentes que ni el pito tocamos, hola vecina, hasta luego, que el Señor le bendiga. No, no sabemos quién está o cómo está el otro, pero sí queremos que a veces está la gente pendiente de nosotros. Y yo creo que eso nos ayuda a lo que dice el Papa, pues de esa manera al final del tema de levantarse. Hoy tenemos que levantarnos y preguntarnos muchas veces si estamos escuchando y poniendo atención a los auxilios, a los SS, al 911 que está alrededor nuestro, o que muchas veces nosotros mismos necesitamos pedir auxilio y no da vergüenza o nos sentimos que nadie nos va a escuchar o nadie nos va a entender o nadie nos va a prestar la ayuda necesaria que necesitamos. Entonces yo creo que para eso estamos en el amor del servirnos, de apoyarnos y construir y apoyarnos unos a otros. Entonces nos dirá el tema final del discurso del Papa, claramente la importancia de entrenarse en la vida. Hoy por hoy, si nosotros preparamos a nuestros jóvenes al asumir el hoy y el mañana, las cosas serán mejor hoy y mañana. Ahí podemos partir ya ahora como en el futuro, que las cosas quedarán en buenas manos, que nada se perderá, que nada
será en vano lo que hemos hecho hoy por ellos, pero también por nosotros mismos. Porque esa acción generacional es cuando un padre y una madre no solamente ve que su hijo se gradúa, sino que el esfuerzo que hizo en sus estudios y capacitarse para ser alguien en la vida, pero de calidad, no simplemente conforme con un 3. Yo oí una mamá, mire, padre, ya yo no sé ni qué hacer, después que me pase la materia y se gradúe, ya él verá en el camino qué hace. No, señora, luchemos porque dé una educación de calidad, porque en el medio será parte del juicio usted y yo, si fuimos capaces de corregirlo, animarle en el camino. Y creo que el Señor nos habla todos los días en el Evangelio, las realidades con las personas y los lugares donde estuvo. Y nos sigue hablando hoy nosotros también en nuestra realidad. Ya hablaba con Pedro la semana pasada, Señor, ayúdame. Esta semana, ¿de qué manera a esta mujer le atiende? A pesar de que estaba fuera de su realidad, prueba su fe y prueba sobre todo su perseverancia por lo que quería conseguir para ella y para su hija. Yo creo que es necesario descubrir hoy, no es simplemente cumplir los domingos, ir a misa. ¿En qué me cuestiona el Evangelio? ¿En mi realidad de hoy o en lo que estoy viviendo y hacia donde me estoy encaminando? Creo que el Papa, para hacer un gran cierre en esa vigilia, fue importante el poder decirnos, y en la vida no siempre puede hacer lo que quiere, sino aquello que la vocación que tengo dentro, cada uno tiene su vocación, nos lleva a hacer, caminar si me caigo, levantarme o me ayuden a levantarme, no permanecer caído y entrenarme en el camino. Todo esto es posible, no porque hagamos cursos sobre el camino. No hay ningún curso para enseñarnos a caminar en la vida. Eso se aprende de los padres, se aprende de los abuelos, se aprende de los amigos, llevándose de la mano mutuamente. Entonces, hermanos, dejémonos de hipocresía cuando estamos en esa canción de la paz. Da la mano a tu hermano, da la mano. Yo a veces me pregunto, ¿en verdad es mi hermano? Y quiero ser hermano, y aquel quiere ser hermano mío. Porque ahí es la parte de seguir haciendo vida de comunión. Quizás a veces con tanta ocupación que tenemos, no tenemos para ponernos en la puerta a recibir a toda la gente que viene para la misa y también despedirlos cuando se van de la misa. Porque hay gente que al final de la misa quiere que le bendiga esta medallita, la otra quiere preguntarte, la otra quiere saber sobre esto. Entonces yo creo que hay que volver a esas realidades. Quizás a veces como uno tiene los martes, por ejemplo, que yo tengo las confesiones, ya ante la misa tengo que atender las confesiones, pero voy a ver cómo me organizo y estar pendiente ahí de la puerta, quién llega y cómo está y cómo se siente y extrañar a esta persona, el por qué no estaba viniendo, padre que estaba enfermo, que extrañaba. Lo mismo trato con los confirmandos y los niños de primera comunión los sábados, visitarles antes del inicio de la catequesis en la oración inicial o al final en la despedida, cómo están, cómo se sienten, qué les ha pasado, qué han compartido, qué les ha ocurrido. Entonces ellos te dicen, mi abuelita estaba enferma, yo me enfermé, no fuimos el domingo con mis abuelos a compartir. Entonces es el hacer de la vida que nos va entrenando a vivir la alegría en las raíces de nuestra vida, para bien cimentado hoy, no solamente llamarme panameño y llamarme hombre y mujer de fe, sino de qué manera hoy vivo la alegría de encontrarme con el Señor como el Señor se encuentra con nosotros, para ser parte de nuestra vida y nosotros hacer la vida de Dios y de nosotros los panameños más llevadera, porque apoyándonos unos a otros las cosas son mejor, la carga es más ligera, es más fácil de poder descubrir cada día esta acción de que por qué aún estamos, sino para qué hacer y vivir. Entonces que el Señor les bendiga, le acompañe, vivamos con esperanza de seguir viéndonos y encontrándonos y descubramos ante la voz de Dios y la oración en el Evangelio, en este caminar en la campaña, pues tu alcancía y tus encuentros vecinales no pueden faltar, y sobre todo tu aporte para nuestro canal Fe TV, ya sea por Yapi o por nuestras cuentas bancarias. Que el Señor le bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que Santa María la Antigua, un manto maternal, nos preparamos ya pronto a nuestra novena de Santa María la Antigua. No nos podemos perder ese sábado 9, 10 de la mañana la misa, y donde ahí se entregarán los premios también que serán jugados nuevamente de la campaña de promoción diocesana. Así que bye bye y seguimos brindando un cafecito con Jesús y María.